Iniciamos entonces. Buenos días, iba a decir buenas tardes, pero en realidad todavía no estamos en la hora. Eh, Gracias por acompañarnos en este ciclo de reuniones que hemos llamado Foro Online, en este caso vinculado a la infraestructura para el desarrollo territorial sostenible, que consideramos como una temática muy relevante para nuestro país. Así que les agradecemos acompañarnos y ser parte de esta actividad. En la presentación les vamos a ir anotando sus preguntas o comentarios en el chat para que después nuestro invitado las pueda abordar. Queremos no pasar de las 12:30 horas para respetar por lo menos la hora término y no competir con la hora de almuerzo. Así que ahí sabemos que tenemos una pérdida importante. Bueno, nosotros, voy a hacer una introducción muy breve. Nosotros en el SET entendemos el territorio como la, la relación entre la acción humana y la naturaleza. De estas dos variables, de la interacción en estas dos dimensiones, es lo que llamamos territorio. Y ese territorio consideramos que se arma en función de los objetivos. Entonces, no es que el planeta esté marcado por territorio, sino que está marcado por ciertas características naturales y humanas que cuando nos ponemos un propósito adquiere una dimensión física. ¿Ah? Entonces, si hablamos del territorio del puma, entonces adquiere una dimensión, ¿verdad? O si hablamos del territorio de un puerto, adquiere otra dimensión. Entonces, los territorios van a depender de esta interrelación cambiante entre la naturaleza y el ser humano. La naturaleza cambia, estamos en cambio climático, así que no es necesario insistir de los cambios que se van produciendo, pero también las actividades humanas van cambiando. Y eso significa entonces que los territorios van acompañando estos cambios, ¿verdad? Y van respondiendo a las necesidades. Entonces tenemos territorios que podemos estudiarlo en forma histórica, de cómo han llegado a ser lo que somos hoy día, pero también podemos trabajar en la construcción de los territorios, o sea, cómo nos gustaría que fueran y qué deberíamos hacer desde el punto de las relaciones humanas para establecer un territorio que tenga ciertas características deseadas. Entonces, eso lo llamamos la construcción de territorio y hay ejemplos de todo tipo, buenos y malos, respecto a los resultados que surgen consciente o inconscientemente de esta relación. Y nosotros hemos hablado acá de este foro, le pedimos a nuestro invitado que diera su opinión sobre infraestructura para el desarrollo territorial sostenible. Entonces, y aquí ya se le agrega al territorio una segunda dimensión que es la sostenibilidad o sustentabilidad en el caso de Chile. Y por lo tanto, que vincula dimensiones de ambiente, económicas, sociales y de gobernanza, ¿verdad? Eh, y que se trabaja, se construye en función de ciertos propósitos. Solo, y esta es la temática que nos va a conversar nuestro invitado, eh, solo citar un par de ejemplos, lo que está pasando con el puente en el canal de Chacao, con toda la historia que tiene, pero una isla deja de ser isla, ¿verdad? Y pasa a ser entonces parte del continente de forma permanente. Y eso tiene unos cambios en el territorio que todavía no los conocemos bien, pero hay una dimensión en que no solo se trata de construir un puente seguro, bonito, hermoso, sino que eso tiene unas implicancias en la dinámica de los territorios, en este caso del territorio insular, el territorio de Chiloé. Y uno podría entonces pensar cómo hacer eso. De partida, el silencio de la noche va a tender a desaparecer. En lugares en que se interrumpe la circulación en la noche, ahora va a estar permanente. Podría haber entonces alguna relación con eso. El metro de Santiago, por ejemplo, ha cambiado el territorio urbano, ¿verdad? Ya a mi juicio de forma importante y muy buena, disminuyendo los tiempos, en fin, creando infraestructura que muestra rasgos de sostenibilidad, etcétera. O el puerto de San Antonio, el mentado puerto de San Antonio, que demanda un tremendo esfuerzo, que está asociado ya no solo a la construcción de un puerto, sino a la habitabilidad de un territorio urbano, y está relacionado con los temas urbanos también. O las desaladoras, por ejemplo.
Contaban ayer que en el norte se hizo un programa bonito ahora en que el agua desalada es utilizada para la minería y el agua de la minería es entregada para otros usos humanos, como la agricultura o la ciudad. Y eso de nuevo tiene unas componentes territoriales súper interesantes. Entonces podríamos dar varios ejemplos, muchos ejemplos más, que espero que nuestro invitado los aborde. Por eso que quisimos conversar de esto, porque este es el mundo real. Hay algo que es real en la infraestructura. Ahí está, se construye, se pone, y eso tiene unas consecuencias. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para que sea sostenible? Y esa es la temática que Ignacio Arelluna, jefe del Departamento de Estadística y Gestión Institucional de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, no menor, que ahí se trabaja la infraestructura. Eh, eh, bueno, Ignacio, aparte de ser un buen amigo, es una persona muy preparada. Ha trabajado con instituciones como la OCDE, Banco Mundial, CEPAL, PENUMA, eh, universidades chilenas y extranjeras. Su maestría en Inglaterra tiene que ver con cambio climático, desarrollo y política. eh, y lidera actualmente el proceso asociado al desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, voy puros 5, acá en Chile. Así que agradeciéndole a Ignacio eh, su disposición, cuando lo llamamos y le pedimos, si podemos conversar sobre este tema, se mostró absolutamente disponible. Así que esperamos que tengamos una linda jornada y que puedan resolverse las dudas que haya y las que queden pendientes, bueno, habrá que irlas trabajando en el tiempo. Muchas gracias, Ignacio. Adelante, por favor. Eh, y de nuevo agradecemos por tu disposición a estar en esta conversación. Gracias, gracias Guillermo. Gracias gracias por elevar la expectativa también de la presentación. Voy a darme un segundo para poner acá la presentación, bien, y partimos. Sí, la infraestructura es un espacio donde se ponen en serio las cosas y tiene un impacto en el territorio bien, bien fuerte. Y determina en muchos casos el tipo de territorio que terminamos habitando. Entonces, en fondo, cuando tuvimos esta primera conversación sobre cuál iba a ser la motivación de la discusión, le pusimos como título, ¿cierto?, infraestructura para el desarrollo territorial sostenible, pero yo también le agrego la pregunta de qué rol juega la infraestructura en las trayectorias sostenibles de desarrollo. Esto es un poco una pregunta de motivación que nos ayuda a no solo conceptualizar y mostrar casos muy concretos, sino también abordar perspectivas concretas de desarrollo, perspectivas concretas del territorio, de cómo, por lo tanto, la infraestructura juega un rol. Todo esto en el marco del cambio climático, por supuesto, y después, más adelante, les mostraré también algunos avances de una política pública que está en proceso de implementación, ¿cierto? Y cómo nosotros hemos ido haciendo los esfuerzos necesarios para incorporar estas distintas perspectivas en, en las políticas públicas, ¿no? En esta política pública en específico. Mi background es, yo soy geógrafo de profesión y Master of Science en Cambio Climático, Desarrollo y Política, así que vengo también un poco con esos dos sombreros o dos cascos eh, a hablar acá, ¿no? Desde los ambientes más conceptuales y de perspectiva, y también un poco desde la práctica propiamente tal, de la elaboración de políticas públicas. Dicho eso, la motivación que les traigo en esta sesión es plantear que la infraestructura no es un fin en sí mismo. Entonces, la primera ley, por decirlo de alguna manera, normalmente se avanza mucho en lógicas de los aportes que tiene la infraestructura y nos enfocamos mucho en la obra propiamente tal, en cómo se desarrolla, y nos olvidamos eh, del rol que juega. Por lo tanto, es una herramienta que moldea las trayectorias de desarrollo, derechamente, tal como lo plantea Guillermo al principio. Y bueno, tenemos crisis climática que está andando, ¿cierto? Y está fuerte, y al mismo tiempo tenemos nuevas oportunidades. Entonces, la infraestructura tiene que ser vista de esa manera, ¿no? Y el desarrollo en general, desde cómo abordamos todos los desafíos y las nuevas oportunidades que se vienen.
Y de esta manera, por supuesto, pensar las infraestructuras para habilitar futuros sostenibles, futuros deseables, cuál es el tipo de futuro que deseamos, ¿cierto? La estructura de la presentación, voy a hacer este recorrido en que hablamos del rol de la infraestructura en el desarrollo propiamente tal. Luego vamos a tocar brevemente los desafíos del desarrollo territorial y los enfoques para abordarlo, pero también desde una perspectiva de la sostenibilidad y la cuarta patita de la sostenibilidad, que es precisamente lo institucional y la gobernanza. Eh, Haremos un guiño a la relación entre cambio climático y desarrollo. Creo que es importante, los patrones de desarrollo históricos son los que han definido el estado actual de cambio climático, por lo tanto esa relación no puede, no puede perderse. Y de ahí, por supuesto, ya ofrecer la infraestructura como una herramienta transformadora para avanzar a esas trayectorias de desarrollo sostenible. Y luego, como esto lo hemos ido transversalizando al interior del Plan Nacional de Infraestructura Pública. El rol de la infraestructura en el desarrollo, eh, históricamente, o las perspectivas más clásicas, es que la infraestructura es relevante para el crecimiento económico, juega un rol profundamente relevante. En materia tanto de inversión, pero porque además permite mover y hacer circular bienes, servicios, productos que se estén generando en los distintos estructuras económicas de cada región, ¿cierto? De cada país, y se mueve, por lo tanto, todo lo que se consume y produce eh, a través de la infraestructura, ¿cierto? Y hoy día, además, no sé, elementos de telecomunicaciones, etcétera, se van volviendo relevantes para la competitividad de la economía, etcétera. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, la infraestructura históricamente ha sido analizada de esa forma. Ahora bien, hay una necesidad de ir ampliando esa perspectiva, ¿no? Incorporar nuevos factores asociados al bienestar, la seguridad, la resiliencia y su impacto en el territorio. Y eso también ha incorporado otras dimensiones asociadas a comprender el largo ciclo de vida de una infraestructura. Hay embalses que 70 años, que llevan ahí entre que empezaron a ser pensados, su construcción y su tiempo de operación, son décadas y décadas, que las mismas rutas, etc. Canal de Panamá, Canal de Suez, son infraestructuras centenarias a esta altura y que juegan roles muy importantes. Entonces, no olvidar la temporalidad de la infraestructura, que también nos posiciona en un tipo de discusión distinta, nos obliga a quitarnos un poco del cortísimo plazo. Y bueno, también tiene una condición multiescalar. Si bien nosotros llegamos con con un camino hacia el puerto de San Antonio, como lo mencionábamos, viene conectando elementos productivos que vienen de bien adentro del continente, como ejemplo muy concreto. Entonces la multiescalaridad es bien necesaria. Como ustedes ven, también en la evolución del proceso, ahí tenemos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS no son todo lo que sería sostenibilidad, ¿cierto? Solo una manera de medirlo. En algún momento existió, o sea, existe en realidad un ODS específico sobre infraestructura, sin embargo, en esta misma forma de ir mirando la infraestructura de manera distinta, nos fuimos enterando que la infraestructura necesaria para el cumplimiento de 92% de las 169 metas individuales. Entonces, la relevancia de la infraestructura para el desarrollo y el desarrollo que viene, que tuvimos, o el desarrollo que nos gustaría tener, y cómo eso desarrolla el territorio es muy clave. Con esa motivación, en el fondo, nos quedamos con dos ideas fuerzas, ¿no? Que la infraestructura es un punto de partida para habilitar futuros sostenibles, los que queramos. Y, por supuesto, frente a la crisis climática, las desigualdades territoriales y la brecha estructural, que aún existen. Y posicionarla entonces de esta manera como una herramienta transformadora. Es un medio para lograr cohesión social, acceso equitativo a servicios y oportunidades, adaptación al cambio climático, la transformación productiva, ¿cierto? Mucho que se necesita en Chile, y destacar la importancia de la planificación integrada intersectorial, que lo vamos a tocar desde las perspectivas de desarrollo territorial. Tenemos entonces los desafíos del desarrollo territorial, que se cruzan entonces con esta infraestructura que es multiescalar, que tiene múltiples temporalidades, y nos vamos también entonces a mirar el territorio, su institucionalidad, sus actores, y tenemos algunos desafíos. Tenemos, cuando pensamos desde la sostenibilidad, y tal como lo plantea Guillermo al principio, ¿no? Los cuatro pilares de la sostenibilidad.
económico, social y ambiental. Existe un cuarto que es la gobernanza y que es muy importante para abordar todos los desafíos del desarrollo territorial. Entonces, en este caso, me enfocaré en aquello y tenemos la fragmentación institucional, la concentración de la toma de decisiones en los gobiernos centrales todavía, un poco se ha ido disminuyendo, pero sigue existiendo. La vulnerabilidad climática y la crisis hídrica, o sea, también hay algún grado de inacción. Eh, la desaladora de Coquimbo es un caso muy concreto, de que estamos haciendo una desaladora un poco de emergencia porque llegamos 10 años tarde. Y lo que significa que estamos dejando detrás ventanas específicas de oportunidad para abordar los problemas a tiempo. Y de ahí hablar también de una necesidad urgente, por lo tanto, de la transformación en Chile. Y esta planificación debe ser intersectorial y con enfoque territorial. Ya lo tocaremos más adelante. Pero el cambio climático, si bien es un fenómeno global, su máxima manifestación es a nivel local. Eh, Tenemos fenómenos oceánicos como el fenómeno del Niño, que termina determinando lluvias y remociones en masa en cuencas muy específicas en regiones del norte del país, afectando poblados muy, muy específicos. Entonces esa multiescalaridad hay que tenerla muy presente y que la materialización del cambio climático, sus efectos, son locales. O sea, la crisis hídrica tiene una manifestación local, los desastres tienen manifestaciones locales. Por lo tanto, también hay que prestarle atención de esa manera. Por otro lado, el cambio climático también tiene esto otro que está ofreciendo algún grado de oportunidad en los ámbitos económicos, ¿cierto? La transición energética en general eh, levanta requerimientos de minerales críticos, ¿cierto? O la producción de energías renovables no convencionales. Entonces vamos viendo cómo avanzan los campos de energía solar, los campos de energía eólica, el boom del hidrógeno verde en Magallanes también va a tener sus propios impactos. Entonces, en general, la infraestructura hay que estarla mirando, si bien juega roles muy relevantes, hay que estarlas mirando desde sus distintas formas. Y desde ahí, la gobernanza territorial es fundamental. Modelos bottom-up y top-down, eso significa de abajo arriba y arriba abajo, ¿no? O sea, tenemos distintos niveles de gobierno, tenemos un nivel central, tenemos gobiernos regionales, tenemos los municipios, gobiernos locales. Tenemos los actores que también tienen distintos niveles de organización, eh, a mayor o menor escala, hay organizaciones nacionales, hay organizaciones regionales y mucha organización local. Eh, por lo tanto, generar mecanismos que promuevan, ¿cierto?, esta conexión entre las perspectivas del territorio junto a lo que se está decidiendo a nivel central o en altas cúpulas es muy fundamental. O sea, hay un flujo, doble flujo que se debe realizar. A nivel institucional, hay está largamente evidenciado que nuestras instituciones funcionan en silos en su interior, funcionan en silos entre sí, es decir, como si estuviéramos un tubo de ensayo, haciendo nuestra pega, ahí mirando muy para adentro, pero sin conectarnos mucho con lo que está ocurriendo en nuestro entorno, y ahí hay una gran necesidad y una oportunidad de abordar esos desafíos. Entonces se le llama ahí en lenguaje OCDE, que en el informe de la OCDE lo llamó coordinación horizontal y vertical. Es como el MOB se coordina, o cualquier ministerio se coordina con sus pares, se coordina con los gobiernos regionales, con los municipios, etc. Pero también hay una necesidad de incorporar inteligencia territorial. Y la inteligencia territorial tiene dos formas, o varias formas, pero voy a mencionar dos. Una son datos, manejar muy bien los datos, cuáles son los flujos, cuál es la población, cómo están las condiciones del agua, etcétera. Pero también la población tiene su propia inteligencia territorial, entienden con claridad cuáles son los fenómenos que están ocurriendo, cuáles son sus necesidades. Y ahí también hay otra necesidad de combinar elementos, ¿no? Se combinan los elementos duros, como eh, data y métrica, con elementos más asociados a las percepciones, eh, que lo que hacen es agregarle cierto algún grado de complejidad a los procedimientos, pero nada, estamos en un mundo complejo y sí o sí hay que abordarlo de esta manera. Y además, algo que ha ido surgiendo más o menos en la última época, en los últimos 10 años, creo yo, con más fuerza, y que ha sido un tanto inorgánico, ¿no? Ha sido como respuesta natural, pero inorgánico, es que han ido surgiendo muchos organismos de coordinación. O sea, nos hemos ido replegando organismos de coordinación y, y eso nos va a generar
una duplicidad de instancias en que los actores se van repitiendo y por lo tanto hay una necesidad de articulación perpendicular, y yo le llamo, no sé, o una meta-articulación, no sé. Pero el desafío de la gobernanza territorial e institucional es muy grande, muy importante, y ahí, bueno, nosotros ofrecemos algunas metodologías, etcétera. Tenemos algunos papers al respecto también, pero lo vamos a ver más adelante en detalle en cómo lo estamos tratando de abordar. Relación cambio climático de desarrollo. Como yo les comentaba, eh, eventualmente esta imagen es muy de inteligencia artificial, pero eh, pero es bien provocadora, ¿no? En el sentido en que eh, nosotros tenemos en nuestras proyecciones al 2055 que el aumento del automóvil va a ser gigante y necesitaríamos muchas autopistas, muchas carreteras. Y eso es bien difícil de expresar y explicar, ¿no? Entonces, usamos ejemplos como estos para dar cuenta de cómo es necesario corregir trayectorias de desarrollo, porque al final del día vamos a terminar todos metidos en un gran taco entre muchas carreteras, ¿no? Esto tiene efectos ambientales, tiene efectos sociales, tiene efectos económicos. Entonces, quisiera abordar un poco esto. El primer punto relevante es que el cambio climático y varios de los desafíos globales en los cuales nosotros estamos insertos, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la crisis hídrica, son efectos de nuestra acción, de la acción humana. Y por lo tanto, eso entrega un nivel de agencia que es importante considerar. Normalmente cuando abordamos el cambio climático decimos los gases de efecto invernadero, los cambios de uso del suelo, pero en realidad eso es efecto de nuestras propias acciones. Cuando uno lo posiciona desde este nivel de agencia, es decir, cómo reconociendo nuestras capacidades, en este caso de haber producido estos problemas, tenemos la misma capacidad para producir soluciones. Y ese nivel de agenciamiento en la sociedad, en el ser humano, etcétera, nuestras sociedades, es muy importante de reconocer. Eh, Estamos viviendo como si tuviéramos más de un planeta Tierra, y eso a la larga es profundamente insostenible, lo que tiene materializaciones efectivas en cada uno de los territorios. Si bien históricamente se ha ido avanzando en conferencias globales, en definiciones de sostenibilidad, tenemos cada vez más avances, etcétera, hasta que logramos una COP21, un Acuerdo de París, siguen existiendo algunas trabas respecto a sus materializaciones, pero se observa una historia que va construyendo hacia uno, acuerdos internacionales; dos, la identificación de que está en nuestro deber la acción, eh, y por supuesto mecanismos, ciertos mecanismos de implementación. Y en este sentido, en la misma línea se han ido avanzando conceptualizaciones entre la relación entre el cambio climático y el desarrollo, ¿no? El patrón de desarrollo define las capacidades adaptativas en gran medida, lo que le pone presión también al cambio climático, de la misma forma. Y en materia de mitigación, ¿cierto? Define cuánta gas de efecto invernadero levantamos, y también definirá cuánta es la capacidad de subidero que vamos creando. Entonces, los patrones de desarrollo del cambio climático están profundamente imbricados. En materia de apuestas de política pública, lo que se hace es, se han ido desarrollando estrategias, ¿cierto? Y se han ido generando estrategias que van integrando el cambio climático con el desarrollo. Esto también tiene su propia historia, similar al avance de los acuerdos internacionales, pero se ha ido integrando el cambio climático con la adaptación, el cambio climático con la mitigación, perdón, el desarrollo con la adaptación, el desarrollo con la mitigación. También la necesidad de identificar los co-beneficios entre las estrategias de mitigación y adaptación. Y en general, hay mucha conceptualización al respecto que apunta a, cómo, a que básicamente todas las políticas públicas deben tener muy clara la intrínseca relación entre cambio climático y desarrollo. Esto en los últimos informes del IPCC, o básicamente de análisis en general, también lo ha ido incluyendo, ¿no? Las versiones anteriores de los informes del IPCC eran más bien asociados a sus escenarios estaban más bien asociados a la acumulación de energía en la atmósfera, y eso lo plantean en escenarios de RCP. Ahora también se generan escenarios distintos que identifican patrones de desarrollo, y que por lo tanto también identifican cómo ciertas acciones de política pública
permiten trazar las trayectorias de cambio climático. Esto es una perspectiva más o menos reciente, que es muy relevante tener en cuenta, porque le quita la condición neutra a las decisiones de política pública, le quita esa condición neutra, entre comillas, tecnocrática, que se aborda la perspectiva de la infraestructura. Entonces, aquí ya vamos viendo cómo se van entrelazando muy bien, mucho las cosas. Esquemáticamente, esto es un libro, no le puse la cita, me voy a disculpar con el autor, pero es cómo avanzamos hacia patrones hacia el desarrollo bajo en carbono, específicamente, en este caso. ¿No? Cómo pasamos de un mundo eh, alimentado, ¿cierto?, por energía basada en hidrocarburos y se ve gris, ¿cierto? Y pasamos de ese mundo a un mundo más bien electrificado, con energías renovables no convencionales, y que se permite a sí mismo ser más verde. Una forma muy... Ah, sí, está la cita. Súper. Ahí, y no solo en materia de cambio climático, sino que también ya en cómo vamos abordando las distintas crisis globales, cómo esto lo materializamos en nuestras sociedades, hay distintas apuestas, ¿cierto? En este caso está la apuesta de la economía de la dona, que identifica distintos sectores, identifica un techo por arriba y un techo por abajo en el cual no nos podemos pasar, y ahí nosotros nos podemos mover. Esto se ha ido implementando en algunos casos específicos en ciudades. Son iniciativas que se han ido creando y se han ido implementando en distintas políticas públicas y que proponen en el fondo cambios de perspectiva también. O sea, no es solo mecanismos de implementación, no es solo algún elemento técnico o alguna metodología específica, sino que son cambios de perspectiva, derechamente. Y, por ejemplo, el cambio de que el principal objetivo es el crecimiento económico, ahora pasa a ser la economía de la dona, por ejemplo, etcétera. Entonces, o la racionalidad económica asociada en una persona y en realidad moverse más hacia condiciones humanas socialmente adaptables, etcétera. Son varios elementos que eh, promueven y que han sido ya bien identificados respecto de cómo abordar con distintas tipologías, con distintas metodologías y perspectivas, la manera en que desarrollamos nuestro propio futuro. También surgen elementos más sectoriales, como por ejemplo la economía de la biodiversidad. Esto es un reporte muy rico que habla con mucha claridad desde perspectiva economicista, ¿cierto? Yo sé que tiene críticas, pero en el fondo identifica el valor de la biodiversidad para nuestra vida, para nuestra vida. Y de esa forma busca también informar cómo nuestras decisiones económicas reconozcan el valor de la naturaleza para la vida como la conocemos hoy día. Y ojalá, por supuesto, de forma regenerativa. Y además, esta perspectiva se va integrando también en infraestructura. Entonces tenemos, no sé, Singapur, por ejemplo, el caso de Singapur, que va combinando muchos elementos de infraestructura muy moderna, pero también mucha integración verde, ¿no? Mucho parque, tener un parque nacional en medio de la ciudad, cosas por el estilo. Y también la integración de la infraestructura verde, la infraestructura gris. Entonces, si bien ahí hicimos un recorrido desde la conceptualización, desde las perspectivas, hasta cómo se han ido generando lógicas de abordarlo desde la perspectiva de las políticas públicas propiamente. Ahí, ya establecido las perspectivas, pasamos a proponer cómo la infraestructura es una herramienta transformadora, propiamente tal. Yo previamente les decía, usar el canal de Suez o el canal de Panamá como ejemplos, ¿no? Que son ejemplos muy concretos de cómo la infraestructura eh, ha definido el orden mundial, ¿no? En el momento en que se creó el canal de Panamá, modificó toda la estructura de relaciones económicas, sociales entre dos continentes. Lo mismo en el canal de Suez. El canal de Suez está ahí en África, pegadito a Asia, eh, que entra al Mediterráneo. Y por lo tanto ha aportado de cierta manera también a los niveles de cambio climático que hoy día tenemos, las pérdidas de biodiversidad, etcétera. Esta imagen es bien potente porque en el fondo se asocia muy bien a cómo nosotros mencionábamos previamente que la importancia de comprender la agencia humana en el cambio climático. O sea, cambio climático es efecto de la acción humana, así que por lo tanto tener un mundo más regenerado, etcétera, también está al alcance de nuestras manos. Eso es lo que quiere decir esta imagen. Ahora, ¿a qué nos referimos con trayectorias sostenibles de desarrollo? Esto dista un poco
de la lógica de los ODS, ¿cierto? Que los ODS son metas que se miden a un periodo específico, por lo tanto entrega una definición eh, bien, bien cerrada, que siempre es bueno, pero en este caso las trayectorias de desarrollo sostenible más bien lo consideran como, más bien como un proceso, una forma de hacer que un destino, ¿no? Y haciendo hincapié en la necesidad y coherencia de la dirección estratégica, las adaptaciones inspiradas en algunos casos específicos del mundo y futuros marcos de bienestar. El último reporte del IPCC, que saca reportes cada 10, cada cerca de 7, 8 años, sacó la R6 entre el 2002 y entre el 2022 y el 2024, y habla de esta necesidad de entender la intrínseca relación entre cambio climático y desarrollo y ofreciendo perspectivas que van combinando las soluciones. Esto es muy concreto, eh, dependiendo de la trayectoria de cambio climático, nosotros vamos a tener más o menos efectos negativos, más o menos negativos o no tan negativos, ¿cierto? Con pérdidas económicas grandes o con pérdidas económicas menores. Eh, lo, que, lo que nos convoca a estarlo mirando de manera constante como un proceso que se debe estar construyendo y vigilando de manera constante. Eso es un principio de resiliencia y llevado al territorio, ¿no? Cómo se va viendo afectada la adaptación según el desarrollo. El territorio también tiene múltiples escalaridades y tenemos, desde la perspectiva de la infraestructura, eh, está la infraestructura que se ve afectada, pero también tenemos servicios de infraestructura que proveen, por ejemplo, la conectividad, ¿no? O sea, tenemos el activo, que es un camino, su servicio es conectividad, y eso hay que tenerlo muy presente. Y luego tenemos el usuario. La persona, la sociedad o la empresa que hace uso de, de los caminos. Entonces ahí tenemos, aproximándonos desde la infraestructura también como un elemento muy concreto, como una obra física, tiene relación concreta con desarrollo resiliente al clima, el manejo del riesgo climático. Eh, Chile está eh, tiene vulnerabilidad alta al cambio climático y por lo tanto aquí, yo por eso estoy haciendo un foco en resiliencia, pero ¿la resiliencia de quién? Es una pregunta muy concreta porque normalmente se habla mucho de la resiliencia como los shocks, como el estrés, como la capacidad de recuperación, la capacidad de volver, las tres dimensiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿la resiliencia de quién? Y esta sola pregunta, estas tres palabras, es un retorno muy concreto al territorio. Eh, Requiere de procesos consultivos, conversación, diálogo, eh, identificar cuáles son las distintas necesidades, tal como lo habíamos establecido previamente. Eh, y esto tiene materializaciones efectivas en cómo entonces la infraestructura puede avanzar hacia el desarrollo sostenible desde los distintos ambientes, desde los distintos ámbitos de la sostenibilidad, pero ya complementándose con el ámbito de sostenibilidad que había mencionado previamente asociado a la gobernanza. Acciones concretas que ocurren en el mundo, el Green New Deal, hay varios, hay uno en Europa, hay uno en Estados Unidos, en el fondo existe una comprensión por parte de los estados de esta perspectiva. Probablemente no ha sido integrada con tanta profundidad, pero ya van apareciendo iniciativas política pública que inyectan recursos para avanzar en trayectorias más sostenibles de desarrollo, ¿no? En que eh, ofrecemos alternativas de infraestructura, tipologías de infraestructura distintas, focos distintos, cosas por el estilo, para abordar y en el fondo generar una corrección de nuestra trayectoria de desarrollo. Hay ejemplos muy bonitos también en África, como el muro verde. Pónganlo en YouTube también, es un ejercicio muy lindo de cómo se va construyendo un muro verde para detener el avance del desierto, hacia el sur en este caso. Y eso es un proceso de regeneración urbana y que, perdón, de regeneración ecosistémica y que a su vez tiene mucho de una relación con las comunidades locales. O sea, son básicamente las comunidades locales las que van haciendo este ejercicio regenerativo. Entonces también ayuda a la cohesión social y tiene como múltiples beneficios. Eh, Produce trabajos, etcétera. Esto es un cordón de 4.500 kilómetros, lo que obliga a una coordinación de múltiples actores a lo largo de varios países de África. Eh, Dicho eso, también está la posibilidad de hacer combinaciones entre infraestructura gris y infraestructura verde, ¿no? La infraestructura gris es la que conocemos, cemento, fierro, y la infraestructura verde es en el fondo
tratar de replicar cosas que ya existen en la naturaleza y que van ofreciendo alternativas distintas. Visualmente, nosotros sabemos que un glaciar, por ejemplo, un glaciar es un embalse natural, derechamente. Es un embalse natural que regula el agua porque en el verano, cuando ya no hay lluvia, en el verano empieza a descongelarse, entrega agua. Es un ejemplo muy concreto de cómo nosotros podemos imitar o regenerar acciones de la naturaleza. Em, por supuesto, la protección de la biodiversidad, por ejemplo, una manera muy concreta de purificar el agua, de entregar provisión de alimentos más, de alimentación segura, eh, y también, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de las poblaciones costeras que viven ahí, etcétera. Y que además generan ahorros espectaculares en materia de provisión de servicios de infraestructura a nivel global y en cada una de las escalas. Entonces, el mensaje aquí es, si bien la meta de la sostenibilidad, etcétera, está ahí, la queremos alcanzar, el proceso es muy importante. O sea, aquí hay que ir incorporando perspectivas nuevas de manera constante, hay que estar innovando en metodología, hay que estar innovando en, en general, básicamente, ¿no? Y ahí, por supuesto, ofrecer metodologías de planificación innovadoras para poder ir internalizando eh, estas nuevas perspectivas, estas nuevas metodologías con la sociedad, o sea, perdón, con la acción de la política pública. Y dicho eso, yo les voy a hacer un pequeño repaso de cómo nosotros hemos estado tratando de integrar todas estas perspectivas en una acción de política pública específica. En este caso, el Plan Nacional de Infraestructura Pública, que es un instrumento de política pública que existe en el Ministerio desde hace 3 décadas, eh, y que ha sido elaborado con las perspectivas correspondientes desde el momento en que fue hecho. En el 90 su perspectiva era el crecimiento económico, ¿cierto? En verdad la superación de la pobreza, y después en los 2000 era sostener el crecimiento económico. Hoy día este plan sí o sí, estando realizándose en estos años y pensando para los próximos 30 años, sí o sí debe estar enfocado en el desarrollo sostenible, sí o sí debe estar enfocado en el cambio climático. Eh, de esta manera es una manera muy concreta de cómo nosotros cómo las perspectivas de desarrollo, los futuros deseados van informando las políticas públicas. Ups, perdón por esta imagen. Eh, nosotros hacemos una combinación de gobernanza con estudios, ¿no? Todo lo que nosotros veníamos diciendo previamente, la necesidad de combinar las decisiones basadas en evidencia con la participación territorial, eh, hace que el diseño de este plan esté hecho de esta manera. O sea, es una combinación entre gobernanza y decisiones basadas en evidencia. Esto para lograr también eh, combinar la multiescalaridad de las cosas, ¿no? Toda la información territorial, por ejemplo, es recogida a la menor escala posible. Cuenca en el caso de agua, comuna en el caso eh, información social, la información económica sí ya a nivel regional, eso es por el estilo. Entonces, hay un ejercicio metodológico detrás de combinar la gobernanza con las decisiones basadas en evidencia. Esto nosotros lo elaboramos metodológicamente, es bastante más largo, pero lo relatamos en cuatro etapas, ¿no? Son definiciones estratégicas, es decir, que hay un buen punto, ¿ah? Nosotros, Chile no tiene un plan nacional de desarrollo. Así que SED, anótese promover la elaboración de un plan nacional de desarrollo, si es posible. Porque ya esta conversación la hemos tenido harto. Si Chile tuviera un plan nacional de desarrollo, los sectores tendrían mucha más facilidad para eh, avanzar en sus trabajos y coordinarse en torno a los objetivos que fueron establecidos en un plan nacional de desarrollo. Dado que no existe un plan nacional de desarrollo, nosotros tuvimos que recurrir a ir más atrás, no partir con el sector al tiro, sino que generar una visión de futuro del país, identificar cómo la infraestructura responde a esa visión de desarrollo y de ahí entrar a los análisis y las proyecciones y las definiciones de infraestructura que tomáramos, ¿no? Entonces, estas definiciones estratégicas son las que se construyeron de manera compartida, ¿no? Hicimos más de 110 talleres en las regiones, tuvimos un comité experto asesor bien potente,
que nos entregó las definiciones estratégicas. Esas definiciones estratégicas después nos permitieron informar los análisis técnicos, los análisis prospectivos, mucho datos, tenemos más de 300 indicadores, o sea, datos en general, pero sí, por supuesto, funcionamos con un set de indicadores específicos que se materializan por ámbito. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos definiciones estratégicas que dicen, queremos un país que, por ejemplo, ya, la competitividad. Queremos un país competitivo, ¿cierto? Pero nuestro análisis de las tendencias identifican que vamos a mover el doble de la carga que estamos moviendo hoy día, pero va a seguir siendo a través del 90% de los camiones. Por lo tanto, vamos a tener un problema de competitividad en la estructura económica. Entonces, de esta manera nosotros ocupamos la estrategia, estos ámbitos de acción del plan para generar esas correcciones. Y por lo tanto, ahí es donde entra a materializarse esta perspectiva de la trayectoria de desarrollo. Y finalmente, por supuesto, esto tiene que tener una estructura bien material, es un portafolio de inversiones, son propuestas de política pública, todo esto muy ordenado. Como les comentaba, más de 103 instancias de diálogo, cada región tiene su propio imagen objetivo futura, su objetivo general, su objetivo específico, y de ahí, cuáles son los requerimientos de infraestructura para abordar esa imagen futura. Tuvimos un comité de experto asesor, no lo tengo incorporado acá, pero en este caso el comité de experto asesor son exministros de obras públicas, de otros ministerios, representantes de la sociedad civil, gremio, academia, que también han permitido darle un curado muy, muy interesante a las distintas perspectivas. De esta manera nosotros combinamos entonces, ¿cierto? Metodológicamente la perspectiva abajo, arriba, arriba, abajo, ¿no? Y entregamos, y esto elaboró un documento de 20 páginas que entrega definiciones estratégicas sobre las cuales el Plan Nacional debiese actuar. Acceso universal a servicios básicos, la diversificación de la matriz productiva, la planificación integral y una resiliencia y adaptabilidad al cambio climático. Todo esto debe estar abordado. Esto lo abordamos a través de ámbitos de acción, son seguridad hídrica, integración territorial, centros poblados. No los voy a recorrer completamente, sí les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de identificación de demanda y corrección de trayectoria, identificamos cómo, en el caso en las proyecciones de cambio climático, la disponibilidad de agua disminuye en todo el país. Absolutamente en todo el país, las 100 cuencas del país disminuye la disponibilidad de agua. Pero la demanda sigue creciendo. O sea, aquí tenemos un problema que debe ser corregido. ¿De qué manera? El sector agrícola concentra el 90% de la demanda del agua y además se observa cómo se va desplazando hacia el sur. Si ustedes miran Ñuble, la Araucanía, Biobío crece, es donde más crece la demanda. Y eso tiene que ver con que están respondiendo al cambio climático, pero están respondiendo de una manera muy, muy, muy directa, ¿cierto? Así que si nosotros miramos el país en la actualidad, tenemos más del 60% de las cuencas sufre algún tipo de escasez. De esta manera, nosotros estamos obligados a generar correcciones en políticas públicas que puedan abordar este desafío, ¿no? Más de 17 millones de personas viven en esas cuencas. Pero está la oportunidad. ¿Cuál oportunidad tenemos? Nuestro país ha modificado mucho su institucionalidad en materia de agua. La ley marco cambio climático, la actualización del Código de Agua, servicios sanitarios rurales, infraestructura multipropósito, etcétera, que nos otorgan un marco de acción que dota de más herramientas para abordar los problemas de seguridad hídrica. En la ley marco cambio climático hay una definición explícita de seguridad hídrica, que la compone en estas 4 dimensiones: derecho humano al agua, producción sostenible, preservación ecosistémica y resiliencia frente a sequías. Con esto nosotros informamos directamente todas las decisiones que se tengan que tomar. Metodológicamente, esta es la única lámina metodológica que tengo, pero generamos un mecanismo que se llama iniciativas estratégicas que nos permiten conectar las dimensiones de seguridad hídrica con las distintas tipologías de infraestructura que deben realizarse, combinadas en acciones plurianuales y proyectos multipropósitos. Acá el eslogan es: no hay balas de plata, sino que batería de soluciones. Y lo importante es cómo se combina esa batería de soluciones. En integración territorial es muy grande, ¿no? Son las redes de transporte, energía y telecomunicaciones. Esto es lo que más inversión tiene. No le estoy mostrando inversión porque no la puedo mostrar, pero aquí es donde se concentra gran parte de la inversión privada también, por ejemplo. Y hay muchas necesidades de avanzar en transición energética, que le genera muchas oportunidades en Chile, ¿no? Porque genera oportunidades de incluso
exportar energía por medio del hidrógeno verde, por ejemplo. La transformación digital, Chile tiene un ecosistema bastante interesante, hay muchos startups levantándose, pero también hay brechas digitales que cubrir. Y en materia de conectividad intermodal, muy relevante avanzar en la intermodalidad, es decir, combinar adecuadamente trenes, camiones, cabotaje, etcétera, ¿no? Y responder adecuadamente a las distintas realidades territoriales. La macrozona austral requiere de bimodalidad, una combinación de carretera y ferry. Eso es muy, muy en lo concreto. Nosotros también tenemos una perspectiva para abordar la manera en que se habita el territorio, ¿no? El territorio chileno tiene una tendencia muy concreta, la población chilena tiene una tendencia muy concreta a localizarse en ciudades, eso es muy comprensible porque ahí está la oportunidad, ahí está el trabajo, ahí están los servicios, etcétera. Y por lo tanto, en ese sentido, dado nuestros diagnósticos, básicamente la estrategia es desconcentrar el territorio. Una de las maneras de abordarlo es ofrecer una buena cobertura de servicios y disminuir ciertas brechas entre los distintos territorios. Esto tiene que ver con los tiempos de desplazamiento, acceso a salud, acceso a educación, etcétera. Pero también hay algunos factores que son interesantes, que tienen que ver con cómo las ciudades se están envejeciendo, ¿no? Vamos a tener ciudades senior, y por lo tanto hay que también generar respuestas distintas a, a estas necesidades. También el tamaño del hogar está disminuyendo, por lo tanto el grupo social está disminuyendo y en ese sentido se requerirá cada vez más infraestructura del cuidado, etcétera. Entonces esta información en general es bien potente para que se combina y en general no contradice las definiciones estratégicas, sino que más bien las refuerza. Y eso es bien interesante. Reconocemos muy bien las dinámicas que se producen en algunas regiones, dónde están los principales nodos, cómo entonces fortalecemos otros nodos que permitan una articulación del territorio de manera más funcional. Hay set de desafíos en materia de educación, salud, seguridad que hay que abordar. El Estado, muy en concreto, no conserva la infraestructura de hospitales, de escuelas, y esas también juegan un rol muy importante. Las escuelas en sectores vulnerables, por ejemplo, donde los niños van a comer, van a esparcirse, y ahí también hay un rol y por lo tanto hay una apuesta por ofrecer calidad de vida por medio de la conservación de la infraestructura ya existente. La población chilena, excepto Santiago, en su gran medida vive en bordes costeros o fluviales, y esos también son espacios públicos muy, muy, muy relevantes, a los cuales también hay que prestarle mucha atención. Eh, por último, el ámbito de centros poblados se combina, ¿no?, en integración territorial y seguridad hídrica. Eh, Esos son básicamente como una selección de láminas del Plan Nacional de Infraestructura que busca dar cuenta de cómo, ¿cierto?, este instrumento intenta internalizar toda la conceptualización asociada a las relaciones entre cambio climático, desarrollo, territorio, gobernanza, etc. Así que, habiendo presentado eso, voy llegando ya hacia el final de la presentación. La infraestructura, y aquí vamos con algunos mensajes claves, ¿no? La infraestructura como facilitadora y constructora de sostenibilidad. Es así, es decir, si bien uno suele o la tentación de referirse a la infraestructura desde sus externalidades negativas dependiendo, o sus externalidades positivas dependiendo de quién sea el actor, hay que comprenderla como una herramienta y que depende de cómo se use. El elemento estratégico, entonces, la sensibilidad al contexto, la integración ambiental, la inclusión social son fundamentales. Y por lo tanto, es una herramienta para construir activamente camino hacia la sostenibilidad. Hay que seguir recogiendo buenos casos, buenas experiencias, es un proceso constante. Yo creo que una de las cosas que es muy importante aprender, o para nosotros, es que el territorio es profundamente dinámico. La planificación tiende a ser una cosa bien, ¿cómo decirlo?, estructurada, ¿cierto? Entonces hay que ir buscando mecanismos para ajustar la planificación a las dinámicas del territorio. Por supuesto, un llamado a la acción, invitar a la reflexión y el debate sobre cómo avanzar hacia una infraestructura que construya futuros sostenibles y equitativos.
En general, la infraestructura no es parte del debate del mundo del desarrollo, es muy parte del debate del mundo del crecimiento, y hay que un poco diversificar los espacios donde se discute infraestructura. Eh, yo creo que hay oportunidades en el fondo en la elaboración de instrumentos existentes, eh, siempre y cuando nosotros nos convoquemos a nosotros mismos a imaginar futuros como de forma colectiva, ¿no? Lograr ponernos de acuerdo, etcétera. Y luego de eso, por supuesto, aplicar todas las metodologías, todas las baterías de datos, etcétera, 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 para darle un sentido robusto, ¿no? Y cumplir y completar la cadena completa de todo lo que se necesita para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Estáis muteado, Guillermo. Estamos, Ignacio. Oye, pero qué extraordinaria uso del tiempo, ¿ah? Felicitaciones. Nos ha hecho una muy buena visión del proceso. Hay una pregunta que yo vi ahí, Francisca. Sí, tenemos una pregunta de Paula Altamirano. Ah, Paula, ¿cómo está la Paula? Cuéntenos, ¿qué dice la Paula? Eh, Paula dice, en el contexto del proceso de descentralización, ¿cómo se aseguró que las regiones fueran escuchadas en el desarrollo del plan? Más allá de los talleres regionales, ¿la decisión final se tomó en la parte central o se respetó las voluntades de las regiones sobre la infraestructura deseada? Súper buena pregunta. Eh, con- a ver, algunos contextos. Tuvimos cambio de gobiernos regionales entre medio. Eh, así que en general son procesos bien largos de iteración. Eh, hicimos los procesos de participación, de ahí levantamos la visión estratégica, y sobre eso desarrollamos los análisis del territorio, identificamos las infraestructuras que se requerían eh, para responder tanto a los datos que tenemos como a los intereses de la población. En estos minutos lo que ofrece este plan es un portafolio, es un abanico de soluciones eh, bastante amplio, que sí identifica combinaciones entre distintas tipologías de infraestructura y que al mismo tiempo tiene un plan de implementación. O sea, este plan de implementación es precisamente con los gobiernos regionales eh, para, por un lado, acordar con ellos una priorización, porque por el momento nosotros tenemos una priorización propuesta, pero sí o sí tiene que ser validada con los gobiernos regionales. Y además también combinar mecanismos de financiamiento. Si nosotros tenemos un portafolio de inversiones que alcanza un Producto Interno Bruto del país, eso requiere una inversión del 3,5% del PIB al año. Y con certeza eso requiere de inversión privada, asociación público-privada y de la pública, tanto de los gobiernos centrales como regionales. Entonces, en realidad, no es un ejercicio de validación en el que fuimos a hacer un proceso consultivo y nos vinimos, que en realidad es un reconocimiento de que se necesitan a todos los actores eh, para la implementación. Y esas decisiones finales sobre la priorización, que esa es la final, ¿cierto? ¿Qué se hace antes, qué se hace después? Se hará con los gobiernos regionales, probablemente. Bien, muy interesante. Si tienen más preguntas ahí en el chat, encantado las hacemos a Ignacio. Ignacio, yo destaco de la presentación tuya que uno dice infraestructura, perfecto, pero infraestructura ¿para qué? ¿Mm? Entonces, lo primero es tener claro el para qué. Y eso lo mostraste tú con tus análisis prospectivos que te hicieron ahí. El poder decir, bueno, esto es lo que necesitamos hacer, o sea, estos son los problemas que tenemos y tenemos que abordarlo de esta manera. Entonces, cómo lo logramos a través de la infraestructura? ¿Te fijas? No el 100%, pero por lo menos como un medio para abordar. Pero es muy importante el tener claro qué es lo que queremos hacer. Es decir, en el fondo,
no se trata de construir más kilómetros de carretera, sino que se trata de abordar ciertos problemas a través de la construcción de la carretera. Entonces, ahí me gustaría si lo pudieras ahondar más y pudieras decirnos, en ausencia del plan nacional, que sería, si tuviera, sería lo ideal, ¿no? Pero en ausencia de eso, ¿qué instrumentos que tenemos disponibles podrían ayudar o les ayudaron a ustedes para poder hacer esta perspectiva y poder proponer lo que nos presentaste? Uy, voy a tratar de darte una respuesta ordenada, pero mira, voy a partir de una experiencia reciente. Hace poco me tocó ir a acompañar a los colegas peruanos del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, que ellos planifican la infraestructura y están haciendo su propio plan nacional. Y el Perú tiene, ustedes saben, tiene un plan nacional de desarrollo, tiene estrategias regionales, tiene estrategias locales, etcétera. O sea, están repletos de instrumentos. Eh, pero no existe un alineamiento entre los instrumentos. Los instrumentos no necesariamente hablan de lo mismo. Eh, por lo tanto ellos elaboran su propio instrumento desde una perspectiva muy técnica. Yo recuerdo que la discusión era cómo metodológicamente se hacía la identificación de brechas y por lo tanto las metas y por lo tanto las inversiones. Eh, y después de haber estado 2 días con ellos, yo creo que les terminé diciendo como creo que se tienen que, o sea, busquemos mecanismos metodológicos, todo lo que quieran, pero para conformar visión de futuro conjunta y acordada. Eh, Normalmente esas visiones acordadas son más bien un ancla solamente, no son Mm, muy concretas, no son una materialización en un formato de una meta, no, es un futuro deseado. Cuando hay un futuro deseado construido de manera conjunta, eso te otorga un marco de acción. Y básicamente te dice qué es lo que sí vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer. Caso muy concreto es, ok, vamos a seguir produciendo energía, pero no por medio de hidrocarburos. De ahí veremos dónde se pone la planta solar, dónde se pone la planta eólica, eh, etcétera. Entonces, yo creo que en la elaboración de instrumentos de política pública, sí o sí hay que recoger todo lo que ya existe y ver si existe algún alineamiento o no. Nosotros analizamos cerca de 90 políticas sectoriales, 250 PLADECO, 13 estrategias regionales de desarrollo, todas las leyes, etcétera, para operar dentro de un marco que construye sobre lo que ya fue elaborado y que además se combina con intereses y deseos de la sociedad que nosotros tratamos de que se construya conjuntamente. Por supuesto, esto no fue un plebiscito, no fue una gran mm, mega participación, ¿no? Pero sí es interesante cómo surgen puntos de acuerdo de manera más fácil de lo que uno creería. Eh, y con eso echarle para adelante. Ahora bien, dicho eso, igual se necesita a nivel central. O sea, yo te digo, como habiendo recorrido todas las regiones, hay regiones que quieren competir con otras sobre cosas que no tienen necesidad de competencia y que pueden ser más complementarias. Y ahí en esos casos en que hay que resolver ciertas discrepancias, el nivel central juega un rol, puede jugar un rol positivo. Tenemos tanto CNDT, actualización de políticas nacionales de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, hay mucha discusión andando sobre el reglamento de los PROT, que da vuelta hace rato, etcétera, ¿no? Los instrumentos existen, están ahí, no es necesario repletarse de instrumentos, creo yo, porque tenemos el caso de Perú, que tienen instrumentos para todo, pero no necesariamente les informa la toma de decisiones, al menos en el sector de infraestructura. Eso respecto de los instrumentos. ¿Y la infraestructura para qué? Yo creo que ahí está el gran punto, ¿no? Yo creo que si uno hace una revisión histórica de cómo ha sido usada la infraestructura, cómo la infraestructura ha aportado a la conformación del Imperio Romano, etcétera, del mundo moderno como lo conocemos, es, es profundamente relevante. Tal vez no lo es todo, ¿cierto? Pero juega un rol muy importante. Entonces, yo sí abrir esa discusión a más escenarios. Eh, es muy importante. Bueno, por eso yo cuando me dijiste, oye, te invito al CED a hablar de infraestructura de una, porque hay que ir abriendo esta discusión de la infraestructura para qué. y eso nos lleva
a subir la visión del proyecto, ¿no? Subir, o sea, y somos medio enemigos de la planificación. Entonces, si nos puedes contar algo de tu experiencia respecto a incorporar la planificación en estos procesos. Sí, de repente se te acusa de, ¿cómo decirlo? Querer volver a doble plan, ¿no? Es como... No, yo creo que la planificación tiene que evolucionar también, o sea, básicamente, ¿no? Hubo muchos esfuerzos de planificación en distintos momentos, la planificación ha ido y venido, hay mucho análisis por parte de la CEPAL para los efectos comparados en Latinoamérica, es bien interesante eso. Eh, pero la planificación deja de ser cuando uno la vuelve un poco más flexible y un tanto más dinámica, deja de ser este dispositivo bien cuadrado que te busca causa-efecto el problema público que resolver, la inversión que se realiza para resolver ese problema público, sino que en realidad te combina metodologías, te combina procedimientos, te combina... Eso sí o sí te obliga a salir de la obra como visión, como el fin. Cuando la obra es el fin, eh, porque tengo que conectar más caminos. Eh, Ahí no estamos nosotros intencionando un desarrollo deseado. Eh, si tú identificas que tienes que hacer más caminos porque está creciendo tu demanda y no estamos pensando cómo va a colapsar la red vial si es que si es que seguimos dando la misma solución, eh, es porque tenemos puesto el foco en la obra y no en el servicio que esta entrega, y a su vez no estamos intencionando un patrón de desarrollo deseado. Entonces, esa transición, ¿cierto?, entre el patrón de desarrollo y el tipo de obra que se termina haciendo, tanto cemento, fierro o producción basada en la naturaleza, es muy necesaria estarla mirando constantemente. Es re fácil perderse entre medio porque es bien larga también la tirada. Mm. Entonces, si hay otra consulta de parte de nuestros participantes, que las anoten ahí. Eh, Aprovecho el tiempo de seguirte tocando, Ignacio. En este sentido, las regiones la tienen un poco más fácil pensando en los instrumentos, porque tienen estrategias de desarrollo, tendrían en algún momento los PROT, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, zonificaciones como el borde costero, en fin, tienen una serie de elementos que podrían juntarse para poder tener una mayor facilidad, digamos. No van a poder responder a todo, porque también aquí hay una cuestión nacional que llega a las regiones, porque no son independientes, pero podrían organizarse mejor en estos procesos como tú lo estabas relatando. Pero eso obliga a que los instrumentos se usen bien, po. Me gustó mucho esto que tú dices que, bueno, beneficia a la obra y no el por qué. Entonces, que me parece a mí que en evaluación ambiental, por ejemplo, que es lo que yo me digo, se da mucho, o sea, me preocupan más los tiempos de evaluación que la calidad del proyecto. O, o me preocupa el informe ambiental de la evaluación estratégica más que la decisión que se está impulsando. Entonces, Por ¿qué opinas tú de eso? yo creo que, bueno, son son dos respuestas distintas. A nivel regional, yo creo que hay una mega oportunidad. O sea, la ley o sea, el avance del fortalecimiento de la regionalización, ¿cierto? Las leyes nuevas que permitieron la elección popular del gobernador, pero también la conformación, el mayor fortalecimiento de la institución del gobierno regional, creación de nuevas instituciones, etcétera, y mayores atribuciones, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para mirar más de cerca el territorio, de dotar de claro, mirar más de cerca el territorio, ¿ah? Porque ahí se te disgregan varias cosas, ¿no? Sigue estando el desafío de que la descentralización fiscal no avance, ¿cierto? Y ellos van teniendo recursos más escasos que los gobiernos centrales y están medio obligados a negociar con los gobiernos centrales. Y ahí ya eso también juega un rol de balance y contrabalance dentro de la misma acción pública, que también es interesante. Eh, Así que sí, los gobiernos regionales ojalá se sigan fortaleciendo en su institucionalidad y en su forma de actuar, ¿no?
en su interacción con los gobiernos, los gobiernos locales, con la sociedad civil organizada, con la academia, ¿cierto? Con el conocimiento local que tengan. Eh, y hacer uso de los instrumentos estratégicos que tengan, trazar escenarios de desarrollo y perseguirlos, ¿no? Creo que de todas maneras hace falta una mesoescala, porque yo, al menos en este proceso, que es medio reciente también, entonces no sé si se va a dar de la misma manera, pero se ve competencia entre algunas regiones, entre una región y otra, en algunos casos, y lo otro es que los límites administrativos siempre son un problema porque hacen que el gobierno regional mire para adentro nomás. Entonces, ahí hay que buscar algunos mecanismos para pensar un poco más a nivel macrozonal, algo por el estilo. Eh, y respecto de los instrumentos, sí, yo creo que los instrumentos hay que buscarles mecanismos para que jueguen el rol que tengan que jugar. La evaluación ambiental estratégica eh, podría ser más estratégica en su perspectiva, en su rol tan sistemático. Yo habiendo acompañado EAE nuestras de otros ministerios, nunca haciéndola yo, honestamente, pero sí acompañándola. Eh, Tengo esa sensación de que podría ser más estratégica, un tanto más ágil, eh, y que informe decisiones de manera estratégica. Nosotros creo que hicimos un ejercicio interesante en esa línea, eh, y hay una oportunidad, una mega oportunidad ahí. Eso tiene más de una perspectiva. O sea, alguien podría decir, oye, te estáis saltando la permisología, pero en realidad lo que estáis haciendo es volver más estratégico tu instrumento y que juegue un rol más potente. Eso. Muy bien, muy bien. Eso, sí, la finalidad no tener un permiso, o sea, la finalidad de uno hacer una evaluación de impacto ambiental es tener un buen proyecto, o un proyecto sostenible usando la tecnología tuya. O sea, eso es lo importante. Lo mismo en evaluación ambiental estratégica, la finalidad nunca ha sido elaborar un informe ambiental, es tomar una buena decisión. Y esa es la pregunta, digamos, que uno tiene que siempre hacerse. Oye, bueno, te están pidiendo el mail, Ignacio. Eh, Imagino que será posible compartirlo, ¿no? sí, pero les voy a dar no el de mi pega. Ahí va. Ahí está Andrea, que lo estaba solicitando. Bueno, veo que no hay más consultas y ya estamos en los tiempos. Eh, ha hecho un uso extraordinario el tiempo, ¿ah? Te agradecemos mucho eh, esta visión que nos entrega, porque viene del corazón de la infraestructura. Entonces, esto no es que alguien de afuera está pensando en estas cosas, sino que alguien de adentro, ¿verdad? Que tú y muchos más, porque son muchos más los del ministerio que están trabajando, están pensando en los nuevos desafíos. Y eso nos da un buen augurio de cómo podemos avanzar en estas cosas si es que perseveramos en este tipo de iniciativas, ¿no? Así que muchas gracias, Ignacio. Entiendo, Francisca, que la presentación de Ignacio después queda en la web del CED. Va a quedar un video disponible de todo lo que fue este seminario y eso va a quedar subido. Ahora Perfecto. igual si quieren compartir aparte la presentación, también podríamos ver cómo gestionar No, aquello. pero ahí lo pueden ver también directo también con Ignacio, ¿no? No hay Así es. problema en eso. Si Yo podemos lo ayudar, último que perfecto. quisiera agregar, Guillermo, antes Sí, de cerrar, es que sí, que hay que perseverar. O sea, aquí siempre hay más de una perspectiva y no necesariamente son elementos de intereses, sino que también hay muchas inercias, hay mucho que así se hacen las cosas. Entonces, tratar de estar innovando en esto nunca es fácil, y sobre todo cuando estás innovando, tu riesgo es siempre muy alto, tu riesgo de fallar. mm, Entonces, nada, hay que ponerle, hay que echarle para adelante nomás. Por eso es un llamado, por eso yo cierro esto con un llamado, ¿no? Con un llamado a abrir las discusiones, a querer mirar las cosas de forma distinta. Por supuesto, sin perder la robustez técnica, metodológica de las cosas. Pero sí hay que estar innovando para avanzar hacia trayectorias sostenibles de desarrollo. Así que muchas gracias por la invitación, gracias. Ser. Te reiteramos los agradecimientos y solo
solo para cerrar, decir que, bueno, si queremos tener un mejor país, eso significa que queremos mejorar nuestro territorio. Y aquí tenemos ejemplos de cómo podríamos hacerlo mejor para, para tener lo que estamos buscando. ¿Ah? En algún momento tendremos una visión conjunta de lo que andamos buscando, pero hay que empujar esto. Muchas gracias, Ignacio, y gracias a todos los que participaron. Eh, y nos seguimos viendo, seguimos conversando sobre estos temas.